La historia de John Jairo Velázquez, alias Popeye, está llena de secretos, crímenes y controversias. Todos conocen al temido sicario de Pablo Escobar, pero, ¿qué pasó realmente en sus últimos días? ¿Qué secretos llevó a la tumba? Hoy vamos a desenterrar lo que nunca te contaron sobre la muerte de Popeye. ¿Fue una muerte natural, o hay algo más oscuro detrás? Popeye salió de prisión en 2014 tras cumplir una condena de más de 23 años. Aunque intentó presentarse como un hombre reformado, dedicándose a redes sociales y entrevistas, su liberación desató una ola de controversias. Mientras frente a las cámaras hablaba de arrepentimiento y escribía libros sobre su vida en el cartel de Medellín, las autoridades y antiguos conocidos de su oscuro pasado aseguraban que Popeye no había dejado atrás del todo el mundo criminal. ¿Qué hacía realmente a espaldas de la opinión pública? Informes no confirmados hablaban de vínculos con redes de extorsión y tráfico de influencias. Algunos decían que todavía se mantenía en contacto con figuras poderosas del crimen organizado, aprovechando su estatus como exmano derecha de Pablo Escobar para sostener un poder en las sombras. Las acusaciones crecieron cuando se le vio en eventos sociales con personajes políticos y fue acusado de intimidar a quienes lo enfrentaban públicamente. A pesar de su faceta mediática como youtuber y escritor, sus actos fuera del foco reflejaban que quizá el hombre que decía haber cambiado seguía teniendo un pie en el mundo que lo había convertido en una leyenda del crimen. Pero, ¿hasta qué punto las controversias estaban fundadas? ¿Eran parte de un mito alimentado por su reputación? ¿O había algo más siniestro tras su fachada pública? Pero el supuesto cambio de Popeye comenzó a derrumbarse en 2018, cuando su pasado volvió a alcanzarlo. En una tanqueta de la policía y escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad, Popeye fue trasladado al Palacio de Justicia de Medellín. Las autoridades le imputaron cargos graves, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Aunque expresara ser inocente, las pruebas hablaban de su participación en actividades ilegales junto a una oficina de cobro que operaba en Medellín y sus alrededores. No era la primera vez que el sicario estaba en la mira de la justicia desde su salida de prisión. Una serie de trinos polémicos en redes sociales lo había puesto en el centro de una tormenta mediática ilegal. Entre las publicaciones, Popeye amenazó explícitamente a los seguidores del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, escribiendo: «¿Malditos petristas? Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí». Las palabras llevaron al senador Iván Cepeda a denunciarlo penalmente, asegurando que buscaba atemorizar a quienes apoyaban el plebiscito por la paz y al líder político. Además, en diciembre del año anterior, Popeye había sido arrestado temporalmente en una fiesta privada nada menos que con Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, uno de los jefes de la temida organización criminal, La Oficina. Este hecho aún levantó más sospechas de que el sicario nunca había cortado del todo sus lazos con el crimen organizado. La audiencia estaba tensa. La defensa de Popeye pidió que, en caso de ser enviado a prisión, se le garantizara su seguridad en un pabellón especial. Pero la decisión fue contundente: el sicario sería enviado a la cárcel de Valledupar, un lugar lejos de los privilegios y la comodidad que buscaba. Y mientras su imagen pública como youtuber y escritor seguía presente en los medios, sus acciones parecían demostrar que la sombra del pasado nunca lo había dejado escapar. Aunque la evidencia parecía incriminarlo, Popeye se aferró a su versión de los hechos. En múltiples entrevistas que concedió desde la cárcel, aseguró ser víctima de una persecución mediática y judicial. Según él, las autoridades y sus críticos buscaban usar su nombre para ganar protagonismo y ponerlo como chivo expiatorio de los problemas que azotaban Medellín. Con su habitual estilo directo y provocador, Popeye defendió su inocencia frente a los cargos de extorsión y amenazas. Insistía en que su pasado como sicario lo condenaba constantemente en la opinión pública, pero que ya no estaba involucrado en actividades criminales. Incluso llegó a afirmar que los mensajes publicados en sus redes sociales habían sido malinterpretados o sacados de contexto. A pesar de sus palabras, las fechas, los datos y los testimonios recopilados por las autoridades parecían contar una historia muy diferente. Las investigaciones apuntaban a que Popeye seguía moviéndose en los círculos del crimen organizado, utilizando su notoriedad y contactos del pasado para mantener influencia.
Esta dualidad, un hombre que pedía ser visto como reformado mientras su nombre seguía apareciendo vinculado a delitos graves, fue lo que mantuvo vivo el debate sobre quién era realmente John Jairo Velázquez tras su liberación. ¿Era un hombre que buscaba redimirse, o simplemente un maestro de la manipulación jugando su última carta? Lo que queda claro es que a Popeye enemigos no le faltaban. Durante su tiempo como sicario de Pablo Escobar, acumuló un sinfín de deudas de sangre y enemigos en el bajo mundo. Pero su lista de adversarios creció aún más durante su tiempo en prisión. Cuando decidió convertirse en colaborador de la justicia en sus declaraciones, Popeye no dudó en señalar con nombre y apellido a algunos de los hombres más poderosos y temidos de Colombia y el mundo. Entre los nombres que mencionaron estaban los del clan Ochoa, antiguos socios de Escobar en el cartel de Medellín, y el de Alberto Santofimio Botero, un influyente político colombiano al que vinculó con la orden de asesinato de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que se había convertido en una amenaza para el narcotráfico. Pero sus acusaciones no se limitarán al ámbito nacional. En un giro inesperado, también señaló a Fidel y Raúl Castro, insinuando que el gobierno cubano había tenido tratos oscuros con el narcotráfico. Las declaraciones no solo sacudieron los cimientos de la política y el crimen organizado, sino que también le valieron el desprecio de muchos antiguos aliados y figuras de poder. La pregunta que quedó flotando era, ¿estaba Popeye diciendo la verdad o simplemente tratando de ganar beneficios judiciales y protagonismo mediático? Lo que es innegable es que sus palabras lo convirtieron en un blanco aún más grande. El ex sicario, acostumbrado a vivir en el peligro, parecía consciente de las consecuencias. En varias entrevistas confesó que esperaba morir de manera violenta o que lo envenenarían en prisión. Sabía que los secretos que había compartido, y los que probablemente guardó, lo habían convertido en un hombre marcado. La duda que persiste es si su muerte fue una simple consecuencia de la enfermedad que lo aquejaba, o si alguien, finalmente, decidió saldar cuentas con él. La muerte de Popeye está rodeada de misterio y polémica, al punto de que hoy existen dos versiones que buscan explicar su final. Por un lado, la versión oficial señala que padeció un agresivo cáncer de estómago que acabó con su vida en cuestión de meses. Según los informes médicos, el sicario ingresó en un estado crítico al Instituto Nacional de Cancerología, donde pasó sus últimos días bajo estricta vigilancia. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda por quienes conocieron su historial y las circunstancias de su encarcelamiento. Para muchos, la teoría del envenenamiento tiene más sentido. Los que defienden esta idea señalan que Popeye, a pesar de sus problemas de salud, se veía básicamente bien al momento de su captura y en sus primeras apariciones en prisión. Algunos incluso sugieren que su arrepentido deterioro podría haber sido provocado deliberadamente, una forma de saldar cuentas pendientes por las enemistades que acumuló dentro y fuera del mundo del crimen. No es un secreto que Popeye sabía demasiado. Sus confesiones y acusaciones tocaban a figuras poderosas que quizás no querían que más secretos salieran a la luz. A esto se suma el hecho de que, en sus últimos meses, Popeye seguía siendo una figura incómoda. ¿Era su enfermedad un evento natural, o fue provocada por quienes querían asegurarse de que nunca más hablara? Lo que está claro es que su estado físico a su llegada a prisión contrasta enormes cambios con las imágenes de sus últimos días, donde parecía una sombra de lo que había sido. ¿Fue el cáncer un golpe inesperado del destino o el resultado de una conspiración para silenciarlo? Estas preguntas aún dejan abierta la puerta a muchas especulaciones y alimentan el misterio alrededor del hombre que pasó de ser el sicario más temido del cartel de Medellín a un personaje que no dejó de despertar polémicas hasta su último aliento. Al reunir todos los datos y analizar lo que ocurrió en los últimos años de la vida de Popeye, resulta difícil no pensar que fue silenciado deliberadamente. Su caída parece más que una simple coincidencia, como si todo lo que le sucedió estuviera meticulosamente planeado por quienes se sintieron amenazados por los secretos que guardaba. Desde su arresto bajo acusaciones que nunca llegaron a ser demostradas hasta su muerte bajo circunstancias que muchos consideran sospechosas, la sensación de que fue parte de una estrategia orquestada por los poderosos se hace casi inevitable. Es importante recordar que a pesar de las acusaciones de extorsión y amenazas que enfrentaba, ninguna prueba concluyente logró incriminarlo de manera contundente. Sin embargo, eso no impidió que fuera encerrado y aislado,
quitándole el terreno que él mismo aseguraba dominar mejor, la calle. Popeye sabía cómo moverse en el mundo exterior, sabía a quién temer y cómo mantenerse un paso adelante. Pero en prisión, con su libertad y capacidad de maniobra reducidas, se encontraba en un terreno donde sus habilidades eran mucho menos efectivas. Quizás eso era exactamente lo que querían quienes orquestaron su destino. Tenerlo encerrado, lejos de su zona de control, y sometido a un entorno donde no pudiera defenderse ni anticiparse a los movimientos de sus enemigos. Popeye era consciente de que tenía enemigos en cada rincón, antiguos aliados del cartel de Medellín, políticos que había señalado públicamente y figuras del crimen organizado que nunca le perdonaron su colaboración con la justicia. Así, la posibilidad de que su repentino deterioro físico no sea natural, sino una estrategia para silenciarlo, cobra más fuerza. Su muerte, bajo una aparente enfermedad, podría haber sido la manera perfecta de hacer que desapareciera sin levantar sospechas directas. Popeye siempre afirmó que entendía las reglas del juego, pero quizás esta vez subestimó el poder de quienes estaban decididos a borrar su legado y con ello, los secretos que él mismo admitía guardar. ¿Fue todo lo que le ocurrió una casualidad o una conspiración de los poderosos? Esa es la gran pregunta que sigue rondando en torno a la figura del sicario más famoso de Pablo Escobar, y que, tal vez, nunca tenga una respuesta definitiva. Y así llegamos al final de este recorrido por los misterios, polémicas y teorías alrededor de los últimos años y la muerte de Popeye. Una historia que, como hemos visto, deja más preguntas que respuestas y que sigue generando debate entre quienes creen en la versión oficial y quienes ven detrás de todo una conspiración para silenciarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su muerte fue realmente consecuencia de una enfermedad natural, o crees que fue parte de un plan orquestado para callarlo definitivamente? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Si te gustó este vídeo y quieres seguir explorando historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!